Buenas tardes. Bienvenidos. Hola, buenas ¿Cómo están? tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Voy acomodando un poquito. Ahí está, mientras van entrando. Bueno, me voy presentando para aquellos que es la primera vez que están participando de nuestros talleres. Mi nombre es Gladys Martínez. Yo doy distintas formaciones dentro del Instituto GEM hace muchos años. Hoy vamos a hablar y vamos a ver este taller de biodecodificación que tiene que ver con el origen de los síntomas o mal llamadas enfermedades. Porque, bueno, como para dar apertura a la nueva formación que va a comenzar la semana que viene, y para aquellas personas que, bueno, que no sepan qué es la descodificación biológica, con un enfoque desde todo lo que tenga que ver transgeneracional, un poquito desde las constelaciones y viendo unas cuantas herramientas dentro de la formación. Así que bueno, les doy la bienvenida y siguen entrando. Vamos a esperar un poquitito. Así pueden entrar todos. Voy a abrir un poquito para ir viéndolos. ¿Se escucha todo bien, Juli? ¿Está grabando? Vamos a poner esto en silencio. Sí, sí, se escucha bien, Gladys. Bueno, gracias, Juli. Bueno, entonces vamos a comenzar a hablar un poquito de este taller. Esperen porque anda un poquito lento porque somos muchos. Voy a comenzar a hablar un poquitito para poder comprender cuál es el origen de los síntomas, no solo físicos, de nuestro cuerpo, un poquito a través de neurociencias, explicando un poquito el funcionamiento de nuestra biología para poder comprender qué enfoque le damos desde la biodecodificación a las mal llamadas enfermedades, como les dije al principio, ¿no? En realidad, crea las 5 leyes biológicas, que así le llama el doctor Hammer, que son leyes de la naturaleza que se cumplen casi en un 100% de los casos, porque no es una medicina alternativa, la codificación biológica, sino que nos da un mapa de ruta para poder comprender lo que está sucediendo en mi cuerpo, en el síntoma que estoy manifestando, y así poder elegir en realidad lo que yo puedo hacer para hacerle frente, para hacer frente a ese síntoma, a esa mal llamada enfermedad que estoy atravesando, ¿sí? Por eso se relaciona con un nuevo paradigma, porque es un enfoque preciso, que nos permite observar qué sucede en nuestro organismo y cuál es el proceso justamente de una enfermedad. ¿Para qué sirve esa enfermedad? O sea, cómo evoluciona, qué etapas tiene, ¿sí? Y hoy en realidad está cambiando este nuevo paradigma porque hoy ya se está mirando de una forma distinta la descodificación biológica a través de las 5 leyes biológicas, ya que, bueno, por el aporte de la neurociencia y la explicación de cómo funciona nuestro cerebro, nos da más bases sólidas, ¿sí? Por eso hoy muchos médicos ya están utilizando, ¿sí?
este método, porque en realidad es una herramienta, es una herramienta muy eficaz. Y bueno, vamos a comenzar a hablar para que lo voy a empezar a explicar para que ustedes comprendan cómo funciona nuestro cerebro, que la mente en realidad nace o sea, la mente nace de más de 100 millones de neuronas tenemos en nuestra mente, y de 1 billón de células gliales que conforman en realidad el cerebro, y a su vez el cerebro y el cuerpo se comunican por el sistema nervioso y el sistema circulatorio, que luego, bueno, va al endocrino y va al inmune, ¿sí? O sea que lo que yo quiero explicar con esto es que nuestro cerebro es sumamente flexible, ¿entienden? O sea, se transforma constantemente, tiene una capacidad adaptativa maravillosa, tiene una plasticidad neuronal muy importante. Eso es lo que yo quiero que reconozcan, entiendan diciéndole esto. Por eso el sistema nervioso, como dice ahí, es tan excepcional por su plasticidad, que tiene la capacidad de modificar anatómicamente y funcionalmente nuestra biología cuando nos sentimos en peligro, cuando estamos nada más que para poder adaptarnos a esa situación y buscar una solución que quizás yo en este momento no estoy pudiendo encontrar frente a esta vivencia, ¿sí? Esta neuroplasticidad hace que seamos únicos. En este momento que ustedes me están escuchando, en realidad, una catarata así de células, cascada de células cerebrales, están descargándose con el fin de que ustedes puedan comprender quizás lo que están mirando, lo que están escuchando en este momento, y formar una nueva red neuronal inédita, nueva. Constantemente está formando redes neuronales con información, ¿no? Y si ustedes deciden encima memorizar lo que yo les estoy diciendo, esa red crece aún más, considerablemente, formando la memoria. ¿Bien? O sea que está constantemente adquiriendo la información de todas las vivencias que estamos teniendo en cada momento de nosotros, ¿no? Todo este tiempo. Y solo lo hace con el fin de mantenernos vivos, con el fin de estar activando los distintos mecanismos para poder sobrevivir, para poder adaptarnos frente a cada situación adversa que nosotros vivimos según cómo la estamos viviendo. Por eso nuestro cerebro, que es el cerebro más instintivo, que es rápido, porque allí está la amígdala cerebral, actúa rápidamente por instinto, y al actuar instintivamente, lo que hacemos es reaccionar frente a ese estímulo instintivamente para garantizar la supervivencia, muchas veces sin utilizar esta parte de nuestro cerebro racional, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué sucede esto? Porque antes, si había hambre o sed, era útil actuar rápidamente, ¿no es cierto?, para buscar el camino más corto para poder alimentarnos, porque si no nos alimentamos, el cerebro, que comanda nuestra biología, dice, no, podemos morir de hambre, ¿no? Lo mismo si yo no puedo respirar o me estoy ahogando, ¿bien? Entonces se prepara para poder luchar, huir, nos prepara para poder luchar, huir o buscar una recompensa básica para sobrevivir. Pido por favor que cierren los micrófonos, a ver si hay, ¿sí? Ejemplo, por ejemplo, si yo tengo miedo a algo, el cerebro va a reaccionar con una cascada química que va a ir hacia mi corazón para que lata más rápido, para que mis pulmones respiren más rápido, para tener más oxígeno y para que esa sangre vaya rápido hacia las piernas, hacia los brazos, por ejemplo, las manos, alguna parte del cuerpo determinada, ¿sí? Para que mis músculos me ayuden a atacar o a huir frente a ese peligro, ¿sí? Es lo mismo que cuando vamos a cruzar la calle, automáticamente frenamos y vemos que viene un auto, ¿sí? Entonces, si yo tengo miedo, mi cerebro lo que hace es, tengo que protegerlo. Me tengo que proteger frente a este peligro.
Entonces envía órdenes a esas células y esas células van a responder automáticamente sin que yo lo piense, porque mi cerebro, a partir de lo que yo interpreto, ¿sí?, va a tener una reacción totalmente física. O sea, cómo yo respondo frente a lo que yo estoy viviendo. ¿Bien? Por ejemplo, ahora estamos atravesando esta época en donde las consultas son casi todas por ejemplo, de la alergia, ¿no es cierto? Es un momento en el cual la mayoría de las personas tiene alergia. Entonces, ¿cómo nosotros observamos la alergia desde esta herramienta? Por ejemplo, la alergia en sí, lo que a mí me da alergia, lo que yo voy a ver es, por ejemplo, no sé, hay un montón de alergias, alergias al polen, a la comida, ¿entienden? Al clima, al cambio del clima, hasta el sonido, miren ustedes, ¿no? A los pelos de los animales, etc. Pero el cerebro no es que hace una reacción frente al alérgeno, ¿no? A ese pelo del gato quizás, sino no es el alérgeno en sí el que provoca la alergia, sino el factor asociativo que da la emoción de una sensación especial frente a eso que a mí me da alergia. ¿Qué quiere decir? El cerebro trabaja por asociación de una situación de estrés que hemos vivido en algún momento de nuestra vida, ¿sí? Y tiene, en realidad, guarda esa información, porque en ese momento esa información de quizás estornudar para no, y que me chorree la nariz para no sentir un olor desagradable o algo que a mí me causó miedo o peligro, lo guarda como una situación favorable de adaptación. Entonces, por ejemplo, si yo en realidad estoy, no sé, estoy acariciando un gato y en ese momento que yo estoy acariciando el gato, me dan una noticia triste, una noticia en la cual para mí genera mucho estrés, en la cual no puedo procesar, porque en realidad tiene que tener características especiales para que el cerebro empiece a generar gran estrés y se sienta en peligro. Entonces lo voy a guardar, esa información la voy a guardar como un proceso adaptativo frente a la emoción que yo estoy sintiendo. Entonces, cada vez que yo vea un gato o acaricie un gato, me va a agarrar alergia, pero en realidad lo que hace el cerebro es recordar la emoción que yo sentí en ese momento y qué respuesta me dio frente a eso. ¿Entienden? Entonces, por ejemplo, la alergia hay muchísimas. O, por ejemplo, la gastritis, cuando yo interpreto que tengo que digerir algo, ¿no? Y no puedo, porque en realidad eso que estoy digiriendo, en realidad, para mí es muy pesado, que como el cerebro no distingue entre lo real o lo simbólico, empieza a generar mucho ácido clorhídrico de lo normal porque no puedo asimilar algo, ¿entienden? Entonces el cerebro empieza a generar más para adaptarse, para poder sobrevivir y para poder digerir ese alimento y que no me haga mal en realidad, ¿no? Pero este exceso de ácido puede irritar las paredes de mi estómago y crear, por ejemplo, una úlcera. Si el conflicto sigue constantemente durante mucho tiempo, la úlcera puede pasar luego a generar masa. ¿Qué quiere decir? Genera más células, más células, más células que en realidad no necesito y genera masa y puede formar un quiste. Y si el conflicto sigue y sigue y sigue, puede generar hasta un tumor. Entonces, toda respuesta de mi cuerpo frente a una necesidad que yo no puedo cubrir, que crea una emoción determinada a través de la vivencia, de lo que estoy vivenciando, mi cuerpo se va a adaptar frente a lo que estoy viviendo y cómo lo vivo, porque no es solo lo que estoy viviendo, ¿no? Sino de qué manera lo vivo, de qué manera lo estoy transitando, ¿no? Y de distintas maneras que ahora más o menos vamos a ver. Pues yo puse acá el hábito hacia el monje o la práctica hacia el maestro, porque puse, por ejemplo, este ejemplo, que si yo estoy en un avión y tengo miedo a volar, y el avión no sale, ¿no es cierto? El avión no sale, no sale, no sale, pero dentro de todo yo estoy tranquila, estoy con mis auriculares, pero la persona al lado comienza de que el avión no sale, de que el avión no sale porque tiene más miedo que yo y que piensa el otro, empieza el otro, ¿no? A través de las células espejo. Esto es como trabaja el cerebro. Eh, yo puedo
generar ese mismo enojo, ¿sí? Y tomar el que el avión no salga como un peligro. Más fuerte aún por ese miedo que yo estoy teniendo. Y en ese momento puedo empezar a tener palpitaciones, ahogos, ¿no es cierto? Puede bajar la presión, etc. O sea, mi cuerpo se está adaptando frente a una emoción que yo no estoy quizás controlando en este momento, y que en algún momento que yo me enfrenté a una misma situación similar, no en el avión, pero en otra situación de una vivencia en mi vida, el cerebro busca como respuesta, ¿sí? Por eso yo digo que la descodificación es buscar la vía programática de un estrés, un shock, una emoción, ¿sí? Y va a dar la respuesta que yo, la mejor respuesta adecuada que yo pude accionar en ese momento, ¿sí? Porque cada uno de nosotros va a reaccionar de una forma distinta. Entonces lo que hace es activar una base de programa que generalmente va a ser o ataco, acciono, como les dije, nos preparamos para luchar frente a ese peligro, o me puedo llegar a paralizar. ¿Sí? Entonces ahora podemos comprender en realidad que muchas veces nuestras creencias, ¿no es cierto?, nuestros propios miedos, aquello que nosotros, cuando nosotros actuamos inconscientemente, muchas veces nos hacen actuar también erróneamente y generar síntomas sin que nosotros nos demos cuenta. Pero lo más lindo de esto es que nosotros lo podemos actuar frente a esto, ¿sí? Podemos actuar. ¿Sí? ¿Y por qué hace esto el cerebro? Porque el cerebro tiene, en realidad, el programa de cerebro instintivo, el cerebro más antiguo, que es el cerebro reptiliano, ¿sí? Tiene el programa de supervivencia de la especie, ¿sí? Entonces, frente a un peligro, al sentirnos en peligro, podemos activar ese mecanismo de defensa que está guardado allí cuando quizás cuando nosotros éramos niños, por ejemplo, y cómo actuamos cuando éramos niños y hoy de adultos, esa forma de actuar ya no tiene correlación con lo que yo estoy viviendo. Entonces, muchas veces, frente a esa situación, genero demasiado estrés y el cerebro va a actuar frente a esa emoción que yo no estoy pudiendo gestionar, que la va a tomar porque en realidad el cerebro no distingue, a ver, porque yo empiezo a hablar y me olvidé, entre lo real, imaginario, simbólico o virtual, que quiere decir el cerebro no distingue si algo es real o no, ¿sí? Entonces yo puedo estar generando miedo hacia algo que no existe, pero mi cerebro que puede, no sé, mañana tengo una entrevista de trabajo, entonces genero mucho estrés porque no sé si me va a ir bien, o un examen, por ejemplo, ¿no? Cuando en realidad tienen que dar exámenes, les pasa de todo, o sea, hasta pierden cabello, por ejemplo, del estrés que genera. Me estoy adelantando a algo que quizás me puedo sacar un 10 y ser y rendir el mejor examen de mi vida, pero el cerebro lo va a interpretar aquí en el aquí y ahora como algo real, ¿no? O como yo siempre cuento en mis cursos, que pongo el ejemplo de el marido que llega con el ramo de flores hermoso hacia la mujer y se lo da. Entonces, una mujer va y lo abraza, ay, gracias, cuánto me ama por este ramo de flores que me trajo. Y resulta que otra mujer llega al marido, le da el ramo de flores y la mujer dice, ¿qué hiciste? ¿Por qué me trajiste un ramo de flores? Seguro que hiciste algo, ¿con quién saliste? O sea, cada uno de nosotros le vamos a dar una interpretación distinta a nuestras vivencias, ¿sí? Y para el cerebro, sea real o no, imaginario, quizás el pobre hombre no hizo absolutamente nada si no se le dio por decir, bueno, es primavera y le llevo una flor, que nunca lo había hecho, para quizás sí reparar alguna situación, pero bueno, lo hizo de corazón y con amor, ¿me entienden? Pero según los programas que nosotros tenemos y cómo observamos la vida, vamos a reaccionar. Por eso somos seres totalmente únicos, únicos y maravillosos, que respondemos de distintas maneras para cada uno de nosotros. Entonces, por eso muchas veces yo puse supervivencia, porque el cerebro
lo que va a hacer el cerebro atávico es eso, ¿sí? Buscar la mejor solución para mantenernos vivos y para que la especie prosiga. ¿Por qué? Porque anteriormente, ¿no es cierto?, justamente en el Paleolítico, no podía estar pensando, ¿cómo voy a reaccionar? A ver si puedo cazar esto o lo otro. No, porque en realidad estaba en peligro, ¿no? Entonces, si bien, como dice ahí, somos personas del siglo XXI, genéticamente seguimos siendo ciudadanos del Paleolítico, si actuamos instintivamente todo el tiempo, ¿no? Por eso siempre vieron que todo el mundo dice, no actúes en el momento de estrés o de enojo, ¿no? Porque ahí va a actuar este cerebro primitivo que actúa on-off para justamente preservarnos la vida de la mejor manera a través de las leyes de la naturaleza y las leyes biológicas. Va a hacer impacto en una parte de nuestro cerebro, porque cada parte de nuestro cerebro va a tener relación con una parte del cuerpo, ¿sí? Distinta, y va a accionar allí. Un ejemplo, por ejemplo, el que también yo doy en mis cursos es que si ustedes, no sé, si yo les muestro un pedazo de chocolate o les muestro una fruta, automáticamente, ¿no es cierto?, nuestra boca empieza a crear saliva, ¿no? Entonces ahí tenemos, en realidad, podemos observar y podemos ver cómo mi cerebro, ¿sí?, no importa si es real, si es simbólico o lo estoy imaginando, va a actuar biológicamente frente a esa sensación, a esa emoción que me está creando ese pedazo de chocolate que yo estoy teniendo adelante. A esto, por supuesto, que es una explicación para que entiendan, es mucho más profunda, porque cada parte de mi cerebro va a corresponder a una capa embrionaria, que fue cuando en realidad el cerebro se fue adaptando, desde que éramos pequeñas larvitas en el mar, salimos a la tierra y es la primera adaptación, lo mismo que sucede cuando un niño nace, ¿no es cierto? Del agua, la primera adaptación de respirar en agua tiene que respirar en aire, en la tierra, y ese momento en donde el niño nace y hace la respiración, su cuerpo hace una adaptación impresionante para que pueda respirar, de pasar del agua al aire. Entonces estamos todo el tiempo, nuestra biología se está adaptando a las distintas vivencias que tenemos cada uno de nosotros. Por eso, como dice acá, la evolución tiende a no eliminar aquella información que cumple bien con determinadas funciones. Si yo de niña quedarme quieta y paralizada me salvaba la vida frente a los gritos y peleas de mis padres, hoy cuando yo sienta esa misma emoción que sentía cuando era una niña, quizás me voy a quedar paralizada, porque eso me ha preservado mi vida, me ha salvado mi vida, ¿sí? Entonces, dice, por el contrario, muchas veces nos mantenemos para que se dediquen a las tareas en las que nos podemos especializar a través de nuevas experiencias. Muchas veces nos adaptamos, no siempre es negativo, sino que nuestro cuerpo, yo que sé, por ejemplo, si hacemos ejercicio, vieron que el primer día nos va a doler todo, ¿sí? Al segundo día nos va a doler más, luego al tercer día generalmente el cuerpo se va adaptando a esa sobreexigencia que nosotros estamos haciendo, creando más oxígeno en el momento que estamos haciendo para que vayan a los músculos, y vamos adaptándonos a ese nuevo medio ambiente o esa nueva exigencia que estamos teniendo. Por ejemplo, en el deporte también es una adaptación cuando uno comienza. ¿Bien? Entonces, este mecanismo o qué origen tiene el síntoma generalmente es emocional. ¿Qué quiere decir? Frente a una situación que yo la vivo, porque no es una situación común. Esta situación que activa los programas tiene que ser una situación en cual yo la vivo. En silencio, ¿qué quiere decir? No la puedo expresar, no puedo expresar lo que estoy sintiendo. La vivo en soledad, para mí es algo muy íntimo. Y la vivo muy trágicamente, ¿sí? O sea, para mí es algo muy importante que quizás no voy a poder solucionar. Entonces ahí sí el cerebro empieza a generar, ¿sí?, células para poder solucionar
eso que yo estoy sintiendo en ese momento. Por eso son programas especiales, ¿entienden? Por eso las emociones, en realidad, como dice acá, energizan y guían al organismo sus interacciones con el medio ambiente. ¿Qué quiere decir? Todo está relacionado con lo que yo vivencio, ¿entienden? Todo, y de cómo lo vivencio, y de qué manera lo veo, porque no todos vemos, como yo les di el ejemplo, ¿no es cierto?, la vida de la misma forma. Entonces esas emociones son un fuerte impulso para realizar acciones que permiten el cuidado de la supervivencia. Podemos verlos en nosotros cuando ante una situación extrema podemos contar con una fuerza extraordinaria, ¿no es cierto? O como cuando nos afectan negativamente y nos paralizan. Esas son las dos maneras que el cerebro va a actuar frente a un shock emocional. Y luego se crea el trauma, ¿sí? En realidad, que se va a fijar allí en nuestro inconsciente y muchas veces se puede convertir en un hábito si yo lo sostengo en el tiempo. Ahora, ¿no? Muchas veces todos dicen, bueno, pero si vos sabés que te pasó esto, ¿por qué te resistís? ¿Por qué te es tan difícil saber? No, no es fácil, no es, bueno, yo sé que a mí me sucede esto y que el cuerpo está actuando de esta manera. En realidad, el cerebro se va a resistir al cambio. ¿Entienden? Porque todo cambio puede ser considerado como peligroso para el sistema que poseemos como respuesta estereotipada de tantos años o rigidez en el momento de actuar. Por eso es fácil cambiar, es difícil, perdón, cambiar, no es fácil, quería decir, salir de nuestro estado de confort, ¿no? Porque tenemos que crear nuevos conjuntos de neuronas, ¿no?, para poder resignificar ese sentir que yo activé en determinado momento y que el cerebro lo guardó como una solución biológica frente a una situación que yo no pude enfrentar. Porque lo que hace nuestra biología es eso, justamente, ¿eh? Es darnos una respuesta biológica frente a un peligro, un grado de estrés importante. Entonces, gracias a las emociones, yo permito comenzar a formar archivos de información asociadas a la fuerza de dolor o de placer. ¿Sí? Y según el programa que yo tengo, el cerebro va a ir a buscar una de ellas. ¿Mm? Y como el cerebro, dice, vendría a ser una máquina transformadora que convierte información recibida a través de nuestros sentidos, porque en realidad es como yo veo, como yo escucho, como yo observo la vida, va a dar una información, ¿entienden? A cada individuo. Por eso para cada uno de nosotros un sentir puede tener un significado distinto. ¿Bien? ¿Por qué? Porque va a estar tenido a través de nuestras creencias, de aquello que yo creo que es bueno o malo para mi vida, ¿sí? O no solo a través de las creencias, sino también nuestro sistema familiar. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener programas o creencias en las cuales, no sé, por ejemplo, si, si a mi abuela que pasó la guerra le salvó la vida acumular comida, quizás yo hoy puedo tener una obesidad porque tengo el programa de que ser obesa y guardar grasa o líquido, según qué tipo de obesidad, preserva la vida de mi clan. Por eso, también dentro de la formación, luego las 5 leyes biológicas se trabajan netamente con el aprendizaje justamente de las capas embrionarias de nuestro cerebro, qué parte corresponde cada órgano de nuestro cerebro, cómo activa el programa. Luego lo que se hizo se fue adaptando, ¿sí? Y se fue introduciendo todo lo que tenga que ver con lo transgeneracional, ¿bien? Que es todo aquello que yo también adquiero y traigo como información en mis células que tienen que ver con mi sistema familiar. ¿Bien? No solo mi sistema familiar, sino también puede ser hasta cultural, ¿sí? Puede ser hasta mundial, como pasó con el COVID, por ejemplo. Que es información en la cual traemos
y activamos muchas veces inconscientemente. Entonces, poder tener la mirada también desde lo transgeneracional o de las constelaciones familiares, porque yo, bueno, todos lo saben que los que hicieron ya el curso conmigo, yo hace años que doy este curso y yo siempre he enseñado con las bases de Hellinger todo lo que tenga que ver con lo transgeneracional, ¿no? Todas aquellas memorias, lealtades, creencias que traemos de nuestro clan familiar, de nuestro transgeneracional, y que muchas veces yo hoy estoy activando instintivamente por supervivencia, ¿sí? Y no incluye solo lo biológico, sino que desde la decodificación podemos trabajar, por ejemplo, también, como yo les decía, un conflicto de dinero, ¿sí? Que puede justamente también venir del mismo ejemplo que yo di, ¿no? O de creencias o lealtades, de que en la familia si uno no sé, no, no consigue el dinero trabajando y dejando su vida allí, no puede ser próspero, o ese dinero es sucio o no sirve. Bueno, nosotros tenemos distintos programas, creencias, lealtades hacia nuestro sistema, en el cual también podemos estar dando esa información, activando esa información inconscientemente. Por eso es una herramienta, como ya les dije al principio, por la cual nos va a mostrar el camino programático, ¿sí?, del síntoma. ¿Por qué yo estoy activando esto en mi vida? Pero más que porque, ¿para qué? O sea, ¿qué me está mostrando mi biología ante eso, ¿no? Que quizás yo no puedo expresar esto, pero sí lo va a expresar mi cuerpo. Entonces, hasta ahora vieron cuál es el mecanismo que utiliza nuestro cerebro para poder activar un síntoma. ¿Bien? Entonces, todo aquello que yo no pueda expresar, no pueda comprender, lo viva íntimamente como algo muy trágico, voy a estar en peligro. Entonces, mi cerebro va a tener que actuar frente a eso, mi biología, ¿no? Activando algún mecanismo de defensa frente a esa situación que yo no estoy pudiendo resolver. Como por ejemplo, está pasando mucho hoy, en el cual fracturas, por ejemplo, ¿no?, de tobillos, en los cuales, claro, generalmente suceden cuando vamos a trabajar, porque tengo que esforzarme o ir hacia un lugar a donde no quiero ir. Y para mí ir a trabajar y salir a la calle, por ejemplo, puede ser para alguna persona, representa peligro. Que me roben, venir a la noche sola, o estoy yendo en un lugar en donde tengo un jefe en el cual yo me siento amenazada en mi territorio, en mi espacio, y también siento desvalorización. Me siento desvalorizada porque no toman en cuenta mi trabajo, me pagan poco. Entonces, si yo vivo eso, un día, 2 días, 3 días, 4 días, un mes, un año, ¿no? Y no tomo la decisión de modificar esa emoción que yo estoy sintiendo frente al trabajo. El cerebro, y me voy a sentir en peligro, el cerebro va a activar algún mecanismo de defensa en donde va a decir, deja, yo lo voy a solucionar. Entonces, nos torcemos el tobillo, tenemos algún tipo de accidente relacionado en lo óseo que tiene que ver con la desvalorización. Y lo que va a hacer es dejarme en mi casa una semana o un mes sin poder caminar para que yo no pueda ir al trabajo. Entonces, la decodificación lo que hace es poder que yo pueda observar que en realidad mi cuerpo me está diciendo aquello que yo no estoy pudiendo expresar, o que quizás no estoy pudiendo solucionar, porque es el mejor modo que tengo, porque no sé qué hacer frente a esto. Entonces yo a partir de hoy voy a poder comprender, no es que la decodificación me lo va a solucionar, por eso después se utilizan otros tipos de herramientas como, bueno, ahora voy a hablar un poquito de todo lo que se ve dentro de la formación, ¿sí?, en la cual yo puedo observar cuál es el mecanismo que está haciendo mi cuerpo para mostrarme aquello que quizás yo inconscientemente no estoy pudiendo lograr ver en este momento. Entonces todo síntoma tiene en realidad un origen emocional, ¿sí?, un origen psíquico en el cual se va a manifestar en mi cuerpo a través de algún síntoma o
mal llamado, como les digo, enfermedad, porque para mí hoy la enfermedad no es enfermedad, sino en realidad es un sentir biológico. El cuerpo está sintiendo algo y me lo está expresando que yo quizás no puedo expresar, ¿sí? Y a través de la psicogenealogía también podemos comprobar cómo quizás algunos de esos programas también corresponden, ¿sí?, a distintas situaciones que vivió mi clan en determinado momento, ¿no? Como por ejemplo en las guerras hambruna, o pérdida de, por ejemplo, de territorio, sus casas que han dejado todo y han venido para aquí, y su programa es el de no moverse de su casa, de su lugar. Entonces vos decís, Gladys, me quiero mudar, quiero cambiar la casa y no puedo. Entonces podemos observar que el origen de ese problema, de ese no problema, sino de esa situación que no podemos resolver, de quedarnos quietos, es justamente eso, ¿no? Quedarse quieto y en el lugar mis ancestros han sobrevivido. No importa cómo, han sobrevivido. Al cerebro lo que le importa es la supervivencia y la adaptación frente a los distintos cambios que estamos viviendo. Y miren hoy si no tenemos cambios, ¿no? Por eso hoy las adaptaciones son cada vez más rápidas, aumenta todo lo que tenga que ver, ¿no es cierto?, según lo que cada cultura vive, pero mundialmente, y cada país tiene un determinado síntoma fijo, latente, ¿sí?, que también demuestra cómo, según lo que estamos viviendo en cada situación, culturalmente, la sociedad lo muestra a través de su biología, a través de sus enfermedades. Y no solo eso, también lo que miramos es todo lo que sucede en el proyecto gestacional o proyecto de vida o línea de vida, desde el momento que nuestros padres deciden, ¿no es cierto?, concebirnos, y todo el embarazo, o sea, 9 meses antes, todo el embarazo, o sea, toda la gestación, hasta más o menos los 3 años de vida, 7 años según como lo tomen, todo lo que le sucede a nuestra madre, ¿sí?, en su embarazo, que hoy, por supuesto, está comprobado de que muchas veces nos transmite distinto tipo de información según las vivencias que ha tenido, ¿no? Entonces esto también nos sirve para poder decodificar, ¿sí?, o sea, buscar ese camino que yo estoy programando hoy, o ese sentir que yo estoy teniendo, que no pudo haber sido mío, quizás sucedió en el vientre de mi madre, o le sucedió a mi madre, o sucedió en el entorno, porque por ejemplo, si mamá estaba embarazada y el papá, o sea, mi abuelo tiene un accidente, yo voy a vivir o voy a estar esos 9 meses de embarazo junto a mamá, transitando un duelo que es muy importante, el duelo biológicamente. Tiene sus etapas en las cuales hay que transitar, ¿no? Entonces puede quedar algún programa, ¿sí?, también que mamá me ha pasado, o sea, por eso no vamos a culpar a mamá ni a ningún ancestro, sino que trabajamos desde hoy con distintas líneas temporales que se han creado y que han creado distintos programas o creencias que se activan en el momento en el cual yo tengo que actuar frente a ese peligro y no estoy pudiendo, ¿no? Estas otras de las herramientas que también podemos observar para ver el origen del síntoma. Entonces, ¿qué es la decodificación biológica? Es una herramienta para transformar nuestra conciencia, ¿sí? Porque me da una apertura, una visión muy, muy amplia de lo que está sucediendo, ¿sí? Y puedo comprender y entender, como dice ahí, encontrar el camino programático que ha creado un síntoma o una enfermedad. Hacer consciente la emoción oculta detrás de ese síntoma, ¿bien? Y también que tenga coherencia entre el pensamiento, la emoción y el acto, porque en esto se basa este mecanismo. ¿Qué quiere decir? Cuando yo pienso algo, ¿no?, o siento algo, quiero hacer algo, siento una emoción muy profunda, pero en realidad no concuerda con lo que estoy pensando, ahí va a actuar mi organismo, ¿sí?, porque no hay una coherencia entre lo que pienso y siento. Como les dije, por ejemplo, tengo que ir a trabajar, pero no quiero ir a trabajar. Tengo que ir a trabajar, pero no quiero ir a trabajar. Entonces el cerebro va a decir, deja que yo
frente a esta emoción tan profunda que me causa tanto dolor y me siento en peligro, va a actuar, ¿no? Por ejemplo, me voy a torcer un pie, la mano, etc. ¿Bien? Y también lograr una visión integradora de nuestro ser, porque estudiamos nuestras raíces, que es algo maravilloso, podemos observar la enfermedad de otra manera. La enfermedad tiene, en las leyes biológicas, una de sus leyes nos enseña los distintos estadios de la enfermedad. Puedo comprender en qué fase de la enfermedad estoy y no luchar con ella, sino poder observarla y hacerla consciente y poder desbloquear, ir a buscar ese programa que allí o esa emoción que está detrás. Por eso se dice sentir biológico, sentir de un órgano, porque en realidad es eso, es el sentir biológico de un órgano, ¿no? E integrarme, salir de la dualidad justamente e integrar todo mi ser, ¿sí? Para poder tomar la decisión y hacer el cambio o resignificación de ese programa, porque un programa no se puede modificar, pero sí se puede resignificar, darle otro sentir biológico, ¿no? O sea, saber de que yo tengo la oportunidad de cambiar, ¿bien? ¿Y cómo hacemos esto? ¿No? Lo hacemos a través de distintas herramientas. Lo primero que se aprende en la formación es la cuántica biológica. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a ver un poquito a ese Homo sapiens que yo les hablaba, en el cual vemos un poquito de antropología, pero desde la cuántica biológica, cómo funciona nuestro cerebro, ¿sí? Cómo puedo proyectar, cómo puedo crear, para entender luego ese mecanismo, y lo hacemos no solo a través de la cuántica biológica, que es la primera parte de la formación, sino a través también de la neurociencia, ¿sí? Luego podemos observar este proyecto gestacional, también todas las enfermedades que pueden venir, aparte genéticas, pero sino también, como les expliqué recién, de proyecto sentido. Luego se estudia todo el transgeneracional, que quiere decir, hacemos nuestro propio árbol, lo estudiamos y podemos comparar esa enfermedad no solo desde las 5 leyes biológicas, sino también a través de nuestro árbol genealógico, estudiando todo lo que tiene que ver con el transgeneracional, nuestras descendencias. O sea, no es que vamos al pasado a buscar algo, no sé, sino yo lo veo desde el presente, comprendiendo qué es lo que ha sucedido y que una de estas creencias, lealtades o lo que yo estoy activando en este momento, puede tener un sentir relacionado con nuestros ancestros, por ejemplo, ¿no? O algo que le ha sucedido a alguien particular de nuestro sistema. Pero como yo les enseño transgeneracional completo, ustedes van a poder hacer también consultas solo de transgeneracional, ¿no? Porque es muy completo. Y luego para trabajar, o sea, cómo realizamos una consulta, no solo hacemos el árbol genealógico de la persona en esa consulta, y lo vemos desde lo transgeneracional, lo vamos a ver también a través de distintos protocolos de hipnosis, de regresivas, con líneas de tiempo, para ir a buscar en el momento que se desencadenó ese sentir, para poder entenderlo, comprenderlo, resignificarlo a través de distintos protocolos, ¿sí? Como desprogramación del útero, etcétera, o distintos protocolos de hipnosis de líneas de tiempo, en los cuales vamos a ir a buscar esa información. Yo aparte doy las formaciones de hipnosis regresiva, he estudiado bastante años, y también soy maestra de PNL y de programación neurolingüística, que nos da herramientas y protocolos eficaces para poder ir, para que la persona pueda comprender ese sentir y poder resignificarlo, ¿sí? Y también para poder ser buenos consultores de codificación biológica, vemos también distintos métodos de meditación y comunicación no verbal que tienen relación con, yo les doy varios tips de cómo comunicarnos o cómo leer el cuerpo frente a una consulta, ¿no? Porque muchas veces el inconsciente, frente a este mecanismo de defensa, no nos da la información fácilmente para poder ayudar a la persona, pero a través de la comunicación no verbal podemos observar, ¿sí? Y haciendo las preguntas adecuadas, porque en realidad se hace a través de la conversación,
con el cliente, poder llevar adelante esta consulta. Bien, estas son todas las herramientas que se ven, como ven, la formación es completísima, ¿sí? De esa manera, bueno, hacemos por supuesto la consulta. Entonces, bueno, ¿qué es el sentir biológico? Como dije hasta acá, es justamente encontrar el camino programático en el cual se oculta la emoción que está activando cierta enfermedad o síntoma, ¿bien? Y cada enfermedad o síntoma va a tener la complejidad del tiempo en el cual yo estoy activando el programa. Por ejemplo, si yo, no sé, para poder o sea, crear una persona que tiene cáncer, ¿no? No es una enfermedad que se va a desarrollar en un mes o 2 meses, ¿sí? Sino es un sentir biológico que la persona está teniendo de un año para atrás seguro, ¿entienden? Porque nuestro cuerpo tiene un mecanismo en el cual, como ya les dije, primero va a ser quizás una llaga, quizás luego para llegar a ser masa, ¿sí? Tiene que pasar determinado tiempo de distintas adaptaciones biológicas para que eso suceda, pueda ser masa y haga un tumor, por ejemplo, ¿no? Entonces, la intensidad del síntoma tiene relación con la intensidad de ese sentir y el tiempo por el cual yo lo estoy activando. Por eso trabajamos con líneas de tiempo, ¿no? En las cuales podemos observar en el momento de que la persona se enfrentó justamente a esa emoción o a esa vivencia que tuvo y no pudo aceptarla, comprenderla, ¿no? Y esa emoción se va y luego se convierte en un hábito o en un trauma, ¿no? Muchas veces, eh, sin darnos cuenta. Bien, no sé si me quieren hacer alguna pregunta. Hasta acá pudimos observar. Esperen que abra un poquitito. Bueno, termino con esto porque así saco y puedo charlar con ustedes, ¿sí? La formación, esta vez la voy a dar en 6 meses, pero con 2 clases mensuales. Yo siempre la di en un mes, pero esta vez la voy a dar más corta. En 2 clases mensuales en donde, bueno, por Zoom, en directo, las clases quedan grabadas en plataforma, doy, por supuesto, en cada clase el material en PDF, más libros que ustedes puedan descargar, y prácticas, por supuesto, supervisadas y hechas por mí, hago árboles en el curso y todo tipo de prácticas dentro de la formación, ¿bien? Y bueno, para cualquier consulta que ustedes quieran hacer, aquí tienen el teléfono del instituto, se comunican con Julio o con Flor, que son las chicas que están en administración. Voy a dejar de compartir